Amigos de redes comerciales, muy buenas tardes. El día de hoy nos da mucho gusto darles la bienvenida a este webinar denominado Retos y Estrategias Fiscales, Económicas y Patrimoniales después del COVID-19. Es un gusto contar con la participación de diferentes especialistas para desarrollar este panel y por esto le doy la bienvenida a la contadora Esther Santos. Hay que activar el micrófono, contadora, por favor. Perdón, sí. Buenas tardes, muchas gracias y un gusto, un placer estar con ustedes esta tarde. Al mismo tiempo, también nos acompaña y participa con nosotros Amrod Rivas. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Estamos emocionados para empezar con esto. Gracias. Y a su vez también está el licenciado Omar Huitrón. Muchas gracias, Patricio. Te agradecemos la invitación y pues emocionados para iniciar este webinar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, me permito explicarles un poco la dinámica, todo con el fin de generar un diálogo ordenado, ¿sale? Cada uno de los ponentes tendrá una participación de 5 minutos en las preguntas que ya previamente hemos, en este caso, socializado, ¿sale? Para tener una eficiente participación de cada uno de ustedes, contaremos con 2 tarjetitas, una de color amarillo y otra de color rojo. La de color amarillo nos indicará cuándo la participación del ponente le quedará 1 minuto, ¿sale? La tarjetita de color rojo indicará cuando el ponente tiene 20 segundos para finalizar la participación. ¿Y hay alguna duda? No, Ninguna, Patricio. Perfecto. Y bueno, pues ya entrando a lo que nos atañe y en materia. Actualmente el COVID-19 ha generado una amplia incertidumbre en todos los mercados económicos del mundo, ¿sale? En nuestro país se estima, según una nota publicada el día de hoy por El Economista, que el verdadero impacto económico derivado del COVID-19 se van a ver en el segundo trimestre del 2020, ¿sale? Es decir, que va a tener o va a alcanzar hasta un 16% del Producto Interno Bruto del país verse afectado. Esto me lleva a mi primer pregunta, que va dirigida a la contadora Esther Santos, ¿sí? ¿Cuál es la perspectiva macroeconómica que percibe en los siguientes meses después de esta pandemia? Sí, gracias. Bien, pues si nosotros vemos, a pesar de que hay países como China, como Corea del Sur, que ya están empezando a tener niveles bajos de contagio, o prácticamente ya no están teniendo contagios, la verdad es que en América Latina la enfermedad pues está a niveles exponenciales y esto definitivamente está afectando de manera sustancial la economía. Y en el caso particular en México, yo quiero comentarles que, bueno, un organismo, el PMI, que está integrado por más de 400 directores de empresas muy importantes a nivel mundial, miden algunos aspectos económicos importantes como son los precios, los niveles de ingresos, el consumo, la inflación, la industria automotriz, en fin, otros muchos indicadores. Y ellos señalan que cuando la economía rebasa 50 de estos puntos, estamos hablando de que hay expansión. Cuando está abajo de 50 puntos, hay contracción. Y cuando está en 42 puntos o menos, hay recesión. Y hablamos que en esta época de COVID, en México estamos en 25 puntos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿entramos a recesión o no entramos a recesión? Conscientes de que la recesión pues es una desaceleración de la economía en general y pues le estamos padeciendo por este confinamiento, por una serie de situaciones importantes. Y yo quisiera hacer mención que las diferentes instituciones crediticias pues han estado haciendo pronósticos del crecimiento o del decrecimiento de la economía en nuestro país. Y bueno, por ejemplo, Santander, Scotiabank pronostica una disminución en el Producto Interno Bruto de menos 0.58% para los siguientes meses y en este ejercicio en particular. Hay algunos escenarios optimistas, como en el caso de Monex, que proyecta incluso un crecimiento del 0.8%, que no va a suceder, definitivamente no va a suceder. Hace referencia a que México ha tenido impactos negativos en el Producto Interno Bruto en el 83, en el 86, en el 95, en el 2001, en el 2009 y en el 2019 tuvimos crecimientos negativos. Y sin embargo, aquí una pregunta importante sería pensar en el 2009 en particular, con la crisis del 2009, Estados Unidos tuvo una afectación en su Producto Interno Bruto, una disminución
de menos 2.5% y México se vio afectado en el 5.3% menos, o sea, un crecimiento menor, o sea, más del doble de Estados Unidos. Entonces, actualmente se pronostica también un decrecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos de menos 3.8. Aquí la pregunta sería, ¿y México, siguiendo esta referencia del 2009, también se verá afectado en el doble o más del doble? Es decir, independientemente de las proyecciones financieras, podrá caer el Producto Interno Bruto en el 7.8% o más. Consideramos que sí está la economía sumamente afectada, que el gobierno federal no está dando ningún estímulo o algunas condiciones que pudiéramos visualizar que a corto plazo se vea una mejora en la economía. La verdad es que sí, la proyección macroeconómica y cómo nos impacta en México, por supuesto que nos va a afectar sustancialmente y ya nos está afectando. Conscientes de que por supuesto que también hay áreas de oportunidad, creo que un poquito más adelante podremos comentar algunos de estos aspectos, hacer referencia en que, por ejemplo, China es nuestro cuarto socio comercial en materia de exportaciones, es nuestro segundo socio comercial en materia de importaciones y bueno, ahorita China está recomponiendo su economía y bueno, aquí puede haber un área de oportunidad para México. China es un gran consumidor de turismo, por ejemplo, y con un gran poder de consumo. México en el área de turismo, pues el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto y realmente se está viendo sumamente afectado, pero insisto, hay oportunidades de crecimiento. Si el tiempo me alcanza, yo quisiera leer un párrafo del maestro Raúl Montalvo, donde él dice, pero una cosa debe de ser cierta, más allá de buscar y enfrentar la energía o enfocar la energía en el pesimismo, es momento de ser innovadores y emprendedores y de buscar la solidaridad y la consideración de los diferentes actores de nuestro país, la cooperación entre sector privado, gobierno, toda la sociedad en general, y si bien otros países que ya se han destinado paquetes económicos de ayuda o hay casos donde los bancos han comenzado a dar prórrogas sobre deuda contraída o por su parte los consumidores han mostrado apoyo a proveedores de servicios, entre otros. Todo ello nos deja ver casos de cómo todos unidos podemos superar y adentrarnos en el rol que nos toca y aportar para sobreponernos a esta enorme adversidad que se presenta. Por supuesto que hay y habrá afectaciones sustanciales ligadas a la profundidad y duración de la pandemia, pero también es cierto que la resiliencia y la energía de la sociedad en todo conjunto, incluyendo autoridades, gobierno, sector privado, nos podrá fortalecer en unión para ser un canal que nos conducirá en el camino que se retome en la tendencia positiva de la actividad económica, pero convencida de que no va a ser en un corto plazo. O sea, definitivamente si hay una afectación, tiene que haber una recomposición, una reorientación de los roles, un enfoque diferente y definitivamente sí no es a corto plazo. Hay algunas medidas positivas que comentaremos más adelante y algunas recomendaciones. Gracias. Perfecto, contadora. Muchas gracias. Omar Huitrón, ¿qué perspectivas macroeconómicas ves desde tu expertise? Gracias, Patricio. Bueno, la realidad es que estamos viviendo lo que un famoso autor libanés, Nassim Nicolás Taleb, planteaba como el cisne negro. Y este cisne negro es la posibilidad o esta cuestión de probabilidades que no esté en ningún guión. Estamos enfrentando esta cuestión que era totalmente inesperada para todo el mundo, no nada más para México. Era totalmente inesperada para efectos de nosotros cómo lo vamos a enfrentar. Y con un país que tiene casi 4.1 millones de microempresarios o de efecto, pues sí, gente que se ha dedicado al emprendedurismo y que es la gran mayoría que otorga los trabajos en el país, es difícil enfrentarlo. Entonces, creo yo que desde la perspectiva macroeconómica, esta pandemia o esta parte del COVID, el país realmente no estaba preparado. No es que el COVID nos haya de alguna manera acelerado la parte de la crisis económica, efectivamente tiene una afectación muy fuerte, pero el país ya venía en una picada de crisis económica. En un país en donde tienes casi 50 millones de pobres, 52 millones de pobres, en donde los sueldos promedios están sobre los 6,000, 7,000 pesos, y hay una falta de planificación enorme, creo que no había otra forma de enfrentar el huracán. Veíamos que venía una tormenta económica
principalmente, obviamente, alimentada por nuestro principal proveedor, que es los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que además no creamos escenarios para poderlas enfrentar. La parte del gobierno o la parte gubernamental, bueno, pues ustedes han visto que prácticamente ha dejado solo al empresariado. Bien lo dice el presidente, pues hoy está enfocado principalmente en lo que son los pobres, ¿ah? Decía él, primero los pobres y luego todo lo demás, sin entender que la parte del empresariado, de las pymes, son los que principalmente generan el Producto Interno Bruto del país. ¿Qué se viene en la perspectiva macroeconómica? Una necesidad de planificación enorme. Ahora sí que el empresario mexicano que está acostumbrado a vivir al día y que cuando tiene dinero casi que vamos a buscar el despilfarre, hoy es necesario que se creen escenarios, que se asuman escenarios en donde se van a necesitar una disciplina alta y obviamente poder aprovechar toda la parte de estímulos fiscales, económicos que se vengan a surgir de esta crisis. Como lo comenta la contadora, siempre hay oportunidades. En toda la parte de las crisis nos obligan a ser mejores, pero en el aspecto económico macro del país, la realidad es que no se alcanza a ver un panorama que nos ayude. La parte del petróleo, la parte de China como principal productor y la parte de Estados Unidos, que prácticamente pierde el reinado de lo que implica el hecho de la economía, pues ahora sí, como decían por ahí en algunos autores, si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da neumonía, ¿no? Entonces, habrá que estar preparados, habrá que, obviamente, tener mucha disciplina del gasto y prácticamente la parte de las inversiones, de todo lo que ustedes implican con la parte del gasto, pues ser un poquito más exigentes en eso, ¿no? La parte económica, tecnológica, creo que toma un papel preponderante. Adelantamos prácticamente 2 o 3 años de desarrollo tecnológico para que México también se sume a esa ola. Y pues en una perspectiva macroeconómica como tal, Patricio, se trata de subirnos a donde nos lleve esta parte del río y tratar de dar el mayor apoyo. Creo que es un momento de colaboración, de alta colaboración, de otorgar la mano al empresario de al lado, de otorgar la mano al cliente, de saber negociar y sobre todo, pues de exigirle también a nuestros gobernantes que logremos de alguna manera sobrepasar esta pandemia. No viene un tiempo fácil, viene una recesión económica, como lo comenta la contadora, vienen cuestiones complicadas en cuanto al Producto Interno Bruto, en cuanto a la producción, en cuanto a la distribución del dinero. Hay que cuidar los créditos, así que bueno, creo que como perspectiva, pues eso es lo que nos espera, Patricio, en este gran huracán que estamos tratando de sobrellevar, ¿no? Con esta pandemia. Perfecto, Omar, muchas gracias. Amrod, tu opinión en relación a este tema. ¿Cómo va a impactar en unos meses siguientes esta COVID-19? Bueno, ¿qué tal? Como dicen mis compañeros panelistas, primero antes de hacer pronósticos a futuro tenemos que darnos cuenta de dónde veníamos y efectivamente en 2019, de 2019 a 2020, el PIB de México decreció en un 0.04%, que eso era algo que no había pasado en los últimos 20 años. Entonces, no es nada más que vayamos a entrar en una recesión económica, sino que ya veníamos de una. Entonces, hay que empezar a plantear la planeación macroeconómica o el pronóstico macroeconómico desde ese punto de vista. Nosotros ya veníamos de un año bastante difícil como país y este tema nos está orillando a que esta caída sea un poquito más en picada. Tenemos que poner, yo desde mi punto de vista, hay 2 puntos que quiero resaltar, que es, desde el punto de vista fiscal, generalmente cada sexenio o cada administración que llega toma la materia fiscal como su caja chica y todos han hecho sus reformas fiscales. Como empresarios, desde 2019 y entrando a 2020, estábamos empezando a acoplarnos a nuevas reformas fiscales. Sobre todo este año el gobierno federal se había enfocado en la limitación de la deducción de los intereses, lo que va a tener efectos negativos en muchas de las empresas, sobre todo desde que está en el punto de vista en el que estamos ahorita. Pero ¿qué es lo que viene después? Pues desde este punto, como a todos o en la mayoría de las industrias nos está pegando en el ingreso, vamos a tener una disminución de la recaudación bastante importante, lo que significa o se va a traducir en una reducción en el gasto público.
y eso nos va a impactar a todos. Muchos de los créditos y de los apoyos que se venían dando se van a ver todavía más reducidos por el tema de que el gobierno federal va a tener menos ingresos con cuales llevar a cabo los proyectos que tenían en mente, lo que nos va a hacer que en el impacto económico global vamos a sentir una caída todavía más estrepitosa. Otra cosa es que también tanto el derecho como la economía son dos ciencias que se llevan a cabo a través de la experiencia, y estamos viviendo un punto en la historia que no habíamos vivido nunca, porque los modelos que estamos tratando de hacer vienen, digamos, hechos a la medida de lo que conocíamos, pero no pueden estar ciertos. Hemos visto, sobre todo en estas últimas 2 semanas, efectos macroeconómicos que no estábamos esperando, y muchos son a la alta. A pesar de lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los países que más se ha visto afectado por el COVID y que es nuestro principal socio comercial, las remesas, que es el segundo, o el segundo después de Pemex, la segunda fuente de ingresos más importante en nuestro país, el mes pasado se vio aumentada a escala histórica. Entraron $4,000 millones por remesas de Estados Unidos. Eso es algo que no estábamos esperando. También las inversiones de muchas personas que hicieron sus inversiones en dólares, a pesar de que las inversiones disminuyeron sus rendimientos en un 20-25%, por el aumento de tipo de cambio, las personas tuvieron una ganancia cerca del 8-9%. Esos son ejemplos de efectos macroeconómicos que no estaban previstos y que seguramente vamos a ver. Todo esto depende, en realidad, de qué tan escalonada vaya a ser la forma en la que vayamos a regresar a la productividad, sobre todo en el tema macroeconómico. Hay industrias en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que están presionando para ya regresar a las actividades. En China ya se está reponiendo, como decía la contadora María Esther. Entonces, dependiendo de qué tan escalonado sea la forma en que regresamos a las actividades, va a ser la forma en la que vamos a sentir el impacto macroeconómico. ¿Qué es lo que nos espera en nuestro punto de vista? En grandes rasgos, una disminución de recaudación, lo que quiere decir una disminución del gasto público, lo que quiere decir muchos programas sociales se van a eliminar. No va a haber apoyo federal para las empresas, para los micronegocios. Eso es un hecho, eso es algo con lo que tenemos que hacer las paces de una vez. Y además vamos a tener efectos colaterales que son impredecibles, que pueden ser tanto la alta como la baja. Hay que estar al pendiente día a día de cómo podemos aprovechar esos. Perfecto, Amrod, muchas gracias. Oigan, y bueno, ya estamos virtiendo el escenario, es una fusión entre un escenario actual y una tendencia que se van a venir, tanto macroeconómica como de manera local. Y bueno, va a haber sectores a los que les va a afectar más y sectores a los que igualmente les va a afectar, pero no tanto. Entonces, desde el expertise, por ejemplo, Omar Huitrón, desde el tema financiero, ¿cuál sería la recomendación que se pudieran dar para poder, en este caso, sacar adelante la organización, la empresa y generar el menor impacto posible? Fíjate que es un tema siempre polémico, Patricio, porque, como te lo comentaba al inicio, la realidad es que los empresarios en México no están preparados, ni siquiera para establecer escenarios, ¿no? Entonces, partiendo precisamente de esa premisa, la parte financiera y económica y sobre todo de estrategia, que al final del día el empresariado debería de empezar a pensar en estrategias. Muchas veces el empresario parte de que tuvo éxito y nada más se dedica a tratar de administrar todo ese éxito, teniendo un costo aún muchísimo más amplio, que es el hecho de no poder crecer, de no poder implementar más negocios. Entonces, la parte de los escenarios, de los escenarios que son fundamentales desde un inicio, nos obliga hoy a juntar a nuestros comités, a juntar a las personas que toman las decisiones económicas, financieras, comerciales, para saber cuál es el peor de todos. A mí siempre me ha gustado partir desde esa cuestión, desde hasta dónde soporta mi organización, hasta dónde soporta el flujo. Hoy en día los negocios, a pesar de que vemos el activo fijo, el pasivo y todo lo demás, todo lo que viene ahí en los estados de resultados y en los balances, al final del día lo que hoy mide un negocio es el flujo de efectivo,
es el dinero con el que genera y que mueve. Entonces, la disciplina en ese flujo parte de los escenarios. Y una vez que partes de escenarios, les voy a poner una ejemplificación. Al principio no sabíamos, por ejemplo, cuáles eran las actividades esenciales con las que se enfrentaban los empresarios, ¿no? De repente salió Hugo López-Gatell y dijo, hay ciertas actividades, como bien lo comentabas, que pueden continuar operando. Por ejemplo, el sector financiero, el sector de alimentos, el sector de distribución. Estas entidades, aún así, aún con esa cuestión que podían continuar y que representaba casi que una oportunidad para ellos, era necesario plantear escenarios, el mejor, el conservador o la parte más realista y el peor de los escenarios que te permitía ver hasta dónde aguantaba tu negocio. Una vez partiendo de esa cuestión de hasta dónde soporta la organización, entonces sí viene cómo le vas dando las responsabilidades a la gente, cómo los vas concientizando de que la disciplina en el flujo es fundamental en este momento. En este momento tendremos que entrar en una situación en donde si no somos financieros y si no conocemos la parte económica, todo debe de tener un retorno sobre lo que invertimos. Todo absolutamente. No puede haber una inversión, no puede haber un gasto, no puede haber una erogación desde la caja que no tenga un retorno sobre inversión sobre lo que hacemos. Entonces, prácticamente nos convertimos en unos analistas de todos los gastos que vengan, nos convertimos en prácticamente directores de este primer mundo en donde otorgan responsabilidades a sus personas, no importa si son empresas de 100, de 1000, de 5 o de 10 personas, no importa. El chiste es que cada quien tenga conciencia y responsabilidad de en qué es lo que se puede gastar, en dónde puede haber disciplina, y una vez partiendo de esos escenarios, entonces te da calma y tranquilidad. El tener un balance scorecard o el tener una administración de riesgos nos da calma en el actuar. La mayoría de las veces cuando no tenemos un presupuesto, cuando no sabemos qué tanto puede llegar a impactarnos en el tiempo, estamos ansiosos, el empresario no duerme, al otro día no sabe si va a poder pagar la nómina, no sabe nada. Entonces, en cuanto a este efecto, creo que lo más importante es evaluar los escenarios, poner un peor escenario, darle las responsabilidades y sobre todo evaluar aquellos procesos que simple y sencillamente no nos están funcionando para nada. Evaluarlos, reevaluarlos y volverlos a evaluar para saber si una inversión mínima puede hacer que un proceso sea muchísimo más óptimo y podamos crecer. Es una excelente oportunidad para saber si tenemos grasita en la organización y pues por así que ponernos a echarle ganas en cuanto al ejercicio y hacernos muchísimos más atléticos, empresarios mucho más atléticos. Es una excelente oportunidad. Perfecto, Omar, muchas gracias. Contador Ester, otro tema muy relevante, la protección patrimonial. ¿Cuáles serían en este caso sus recomendaciones desde este sector en específico? Por supuesto. Si me permiten, quisiera ser un poquito irónica y quisiera decir que estamos en medio de la tormenta perfecta. Sí, es decir, estamos ante el COVID-19, cuarentena, confinamiento social, actividad económica contraída. El precio del petróleo, veía el lunes, el precio del petróleo estaba en menos $2.37, es decir, teníamos que pagar porque el consumidor se lo llevaba porque no hay demasiada oferta y no hay lugares para almacenamiento. Pánico en los mercados financieros, hay desconfianza, hay incertidumbre, incluso con la gente que pueda tener sus ahorros, fuga de capitales y devaluación del peso, ¿no? Entonces, siendo irónica, estamos en medio de la tormenta perfecta y desde luego yo siempre he recomendado esta parte de la protección patrimonial. Si me permiten, lo voy a dividir en dos partes. La primera, desde el punto de vista de persona física, donde siempre hemos pensado que las personas físicas deben de diversificar su patrimonio. En este momento de crisis, sobre todo, sería una recomendación fundamental. Pero antes que nada, hacer un balance personal, es decir, ver con qué cuento. O sea, bienes inmuebles, alhajas, obras de arte, vehículos de colección, en fin, todos los bienes, derechos, obligaciones que tengo. Y en su caso, traducirlo a dólares, ver que tenga toda mi documentación soporte para este patrimonio, planear la sucesión en su caso, hablar, no perder de vista una figura que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el fideicomiso. En su caso, esa diversificación de inversiones. Muchos empresarios están pensando en llevarse su dinero al extranjero, pero de verdad tienen que pensar, como bien lo decía también Omar, dónde lo van a colocar y sobre todo porque
problema económico no es exclusivo de México, sino es del mundo, y hay muchos países donde pueden representar incluso un riesgo mayor, inclusive hablando de Estados Unidos, por ejemplo, que es donde vemos esta parte. Estar conscientes que en este año, a pesar de esta contingencia de salud, el gobierno federal no va a dar tregua en materia de fiscalización. Entonces, ya comentaba el abogado también en relación a la reforma fiscal para este 2020, donde viene una fiscalización con mucha mayor fuerza y pues en este momento es la fuente de ingresos más importantes para el gobierno federal. Va a haber una disminución en la recaudación y por supuesto que van a fiscalizar. Entonces los contribuyentes deben de ser muy cuidadosos en el manejo del dinero, transparentar sus recursos. Si a lo mejor tienen dinero personal para poder capitalizar a sus empresas, pero el problema es que es dinero lícito, pero no lo han podido justificar fiscalmente, pues siempre habrá herramientas para poderlo hacer. Por esto es fundamental evitar caer en problemas de discrepancia fiscal o en problemas que los pongan en riesgo. Eso sería sumamente importante. Ya lo decía también Omar, el flujo ahorita es el rey, más que la solvencia o la rentabilidad del flujo de efectivo. Yo creo que es algo que se tiene que estar monitoreando diario, y un gasto que nos puede llevar, desde luego, a afectar el flujo de efectivo es, sin lugar a dudas, el pago de los impuestos. Entonces, hablando también en el caso de las personas morales, creo que hay aspectos que nos afectan sustancialmente como pagos provisionales, y en este momento yo podría hacer alguna recomendación. Acabamos de presentar declaraciones anuales de personas morales, pero cabría la posibilidad de voltear a ver el ejercicio 2019 todavía y la posibilidad de presentar una declaración complementaria. Probablemente ahorita traemos un coeficiente de utilidad que nos obliga a hacer pagos provisionales importantes y bueno, no estamos teniendo los recursos para enterarlos. Entonces, replanteando la declaración del año pasado, podríamos a lo mejor aprovechar algunas deducciones que no aprovechamos en su momento. Podríamos ver la posibilidad de crear una nueva empresa que en el primer ejercicio no tendría pagos provisionales, ver alianzas estratégicas como crear algún modelo de negocios a través de una asociación en participación que en el primer año no presenta pagos provisionales, con una empresa nueva, incluso si se genera pérdida, pues en el 2021 tampoco presentaríamos pagos provisionales ni impuesto anual. En fin, hay que ser creativos en este sentido. Yo pensaría en buscar la deducción de inventarios obsoletos, ver la parte de incluso cuentas incobrables, en fin, ver la posibilidad de aquellas pequeñas, medianas o microempresas que no rebasan ingresos de 5 millones de pesos el año pasado o que son de nueva creación, la posibilidad de aprovechar el manejarse, aun cuando sean sociedades, tributar en base a flujo de efectivo. Entonces, esto sería muy importante para privilegiar el manejo del dinero dentro de la empresa y evitar pues desembolsos por el pago de los impuestos, pero ser muy cuidadosos de verdad, porque viene una fiscalización muy importante. La Secretaría de Hacienda contrató un ejército de auditores para poder recaudar más y poder lograr pues los niveles de ingresos que quisieran, que estoy convencida y coincido con el abogado totalmente que no lo van a lograr, pero sí va a haber muchas molestias para los contribuyentes. Gracias. Mi estimado Amrot, ¿qué hay que tomar en cuenta, qué consideraciones desde el punto de vista fiscal y legal? Sí, como dice la contadora y lo dejo bien, en el próximo año en los próximos meses vamos a ver una actitud bastante voraz y bastante agresiva por parte de la Secretaría de Hacienda. No va a haber estímulos fiscales por parte del gobierno federal, que la pandemia los agarró muy desprevenidos en muchas cosas, pero no en el tema fiscal. Y el 6 de marzo de este año, ellos se adelantaron a hacer una reforma del artículo 28 constitucional, donde expresamente prohíben la condonación de impuestos en todo el país. ¿A qué se refiere? En este año, ellos sabían que venía el COVID, ya teníamos la pandemia encima, y ellos decidieron ponerse un candado constitucional para decir: a nadie se le van a condonar impuestos, a nadie se le van a hacer exenciones, todos van a pagar. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Entonces habrá que dividir esa pregunta en dos tipos de contribuyentes, como decía la contadora, en personas morales y personas físicas. Para personas físicas hay dos esquemas que la Secretaría de Hacienda va a usar mucho en estos meses para tener la fiscalización más arraigada, que es la nueva reforma fiscal, que convierte
muchas de las evasiones o conductas que antes eran normales en delitos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no caer en un tema de evasión fiscal, porque ya el simple hecho de no presentar tu declaración a tiempo, dependiendo del ánimo fiscalizador, podría ser incluso encuadrada de un tema de evasión fiscal, simplemente para poder recaudar lo más rápido posible. Tenemos, aparte de la ley, de todas las leyes fiscales y todas las leyes de los impuestos, la famosa ley antilavado, que es una ley completamente fiscalizadora que no tiene nada que ver con el lavado de dinero, pero que va a ser mucho más aplicada en estos meses para ver todos esos recursos que como personas físicas tenemos y no han sido declarados tanto al fisco como su procedencia. Como decía la contadora, tenemos bienes en efectivo, inversiones, arte, joyas, todo ese tipo de cosas, que ese patrimonio que entra dentro de las personas físicas, que muchas veces lo tenemos ahí porque el SAT no nos ve, porque lo voy a declarar si me va a costar impuestos. Hay que tener un plan de reserva ahorita y hay que tomar las previsiones necesarias para que no caigamos en un tema que nos pueda llevar a que se encuadre en un delito, sobre todo con el nuevo tema de la famosa ley antilavado. Es muy importante que desde el punto de vista patrimonial, como nos dijo la contadora, desde el punto de vista legal hay que tener las previsiones para que todo esté en regla, porque a veces que tenemos que un terreno ahí que no hemos escriturado, que no se ha regularizado, este tiempo que viene, sobre todo porque viene un colapso, o no un colapso, pero sí un sobreuso del sistema jurisdiccional a partir de que los juzgados regresen. ¿Por qué? Porque va a haber mucho tema de incumplimiento de obligaciones. Va a haber muchos contratos que no se van a pagar, va a haber muchos proveedores que van a querer demandar a sus clientes. Entonces, es importante que en este momento tengamos en cuenta que hay que poner nuestros bienes como debe de ser antes de que lleguemos a un tema jurisdiccional. En cuanto a las personas morales, para no acabarme el tiempo, hay que ser creativos dentro de lo que la ley ya existe. En la ley, sobre todo, ahorita que vamos a tener menos ingresos, el tema de los pagos provisionales es algo que a mí me va a quitar la liquidez. La ley del impuesto sobre la renta te dice muy sencillo, si tú estás viendo en el primer semestre del año que tus ingresos están yendo para abajo mucho más considerablemente que el año pasado, solicita que los pagos provisionales se reduzcan. Y eso es algo que casi nunca hace porque el SAT te voltea, pero ahorita hay un tema de fuerza mayor que puede justificar este tipo de cosas. El tema de las deudas incobrables, si tenemos proveedores que no nos van a pagar, clientes que no nos van a pagar, pues entonces hay que tomar las previsiones para que esa deuda que no van a pagar la pueda hacer deducible de impuestos y así jugar con la pérdida. Perfecto, Amrod. Muchas gracias. Oye, y vuelvo contigo para la siguiente pregunta. Ya hemos hablado primeramente de una perspectiva, ¿no?, macroeconómica, ahora de lo que hay que hacer, ¿sí? Y ahora viene una tercera etapa de las oportunidades que se van a generar a causa de esta pandemia. Y en la tesis de que, bueno, cada crisis viene acompañada por tres cosas, que es una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida, ¿sí? Desde tu experiencia, Amrod, ¿cuál sería la oportunidad que se tendría para las empresas posterior al COVID-19? Pues que, miren, el nombre de este juego se llama liquidez. Hay que tratar de cuidar la liquidez y el flujo lo más que se pueda y para eso hay que tener una mente creativa. Lo que yo le digo a mis clientes y a las personas que me consultan y en general es, vamos a cambiar la mentalidad y vamos a dejar de pensar que cuando las cosas vuelvan a la normalidad, vamos a tomar decisiones. La normalidad ya no va a existir. Sí, seguramente va a llegar un momento en el que vamos a poder salir a la calle y vamos a volver a ver a nuestra gente y la productividad va a empezar a tomar fuerza, pero ya no va a ser la normalidad que teníamos al inicio del año. Entonces tenemos que empezar a planear desde ahorita y para eso hay que hacer estrategias fiscales efectivas. ¿Cómo efectivas? Hay que darnos cuenta, ¿mi negocio qué es? Es un negocio que depende del flujo, que depende del crédito, que depende del apalancamiento, que depende de los apoyos y desde ahí tomar las previsiones necesarias a futuro. Hay que ponernos a pensar en qué me conviene más, si cambiar, porque todos los tipos de empresas son más que nada plataformas tributarias.
¿cómo me conviene tributar a mí? Yo les digo a todos, no tributes a través de deuda, tributa a través de flujo de efectivo, porque eso es lo que te va a dar la pauta para sobrevivir. Entonces hay que ver, si mi empresa ya tengo que reinventar para hacer eso, hacer otro tipo de negociaciones, cerrar esta negociación y abrir una nueva, y sobre todo cuidar el tema de las relaciones comerciales con tus socios, con tu planta de trabajo, con tus proveedores, con tus clientes, y no caer en la tentación de judicializar todos los conflictos que se van a venir, porque sí, van a venir conflictos, pero eso nos puede dar, en lugar de ir y tratar de resolverlos en los juzgados, hay que ponernos a hacer negociaciones nuevas para cuidar esas relaciones, que son las que nos van a llevar adelante en esta pandemia, y sobre todo en esta crisis que viene. Hay que hacer un examen de qué es lo que más me interesa, mantener mis relaciones, mantener mi negociación, o tratar de recuperar lo que hemos perdido durante esta pandemia. Entonces, lo que yo les diría es, empieza a planear desde hoy, al corto plazo, cómo voy a sobrevivir en la realidad en la que estamos, porque la realidad que teníamos se acabó, y eso es un hecho para todos. Perfecto, Amrod. Antes de pasar con la maestra Esther, quiero recordarles a la gente que nos está viendo que al final de este webinar vamos a tener un espacio de preguntas que ustedes podrán mandarnos mediante el chat de esta misma aplicación, ¿sale? Entonces, por si gustan estarlas, ahora sí que comenzar a mandar las preguntas, con todo gusto aquí los especialistas las estarán contestando. Y contador Esther, ¿cuáles serían las oportunidades que usted detecta ante esta situación? Perdón, tenía apagado mi micrófono. Sí, definitivamente volvemos a insistir que el privilegio en este momento es para la liquidez. Las personas que tengan recursos líquidos es los que van a tener las mejores oportunidades. Dice un principio básico que el que paga manda, ¿verdad? Entonces va a haber gente que tenga necesidad de liquidez y a lo mejor de deshacerse de algunos bienes, y habrá gente que tenga la liquidez para adquirir esos bienes en las mejores condiciones que en épocas normales, vamos. Entonces creo que para los inversionistas con la liquidez puede ser una buena oportunidad para tener inversiones importantes, la posibilidad de invertir en aquellos sectores que no se han visto tan afectados o que incluso han crecido. Me decía gente, realmente hay sectores que han crecido, por supuesto, o sea, Amazon, Netflix, las empresas de juegos, en fin, que podemos hablar que son por una época determinada, pero que muchos ya llegaron a crear hábitos y que van a mantener un crecimiento. Algunas que no se han visto tan afectadas, tipo Apple, en fin, podemos invertir. Hay muchos instrumentos y financieros que nos dan oportunidades para invertir en ese sentido. Insisto, en el caso del patrimonio, diversificar, buscar mejores alternativas. Y bueno, a pesar de la crisis, hay expertos que consideran que México sigue siendo un país muy atractivo para atraer inversiones o para tener inversiones. ¿Por qué? Porque tiene una posición geográfica muy importante, y con toda la afectación en China, pues México resulta más económico viéndolo desde este punto de vista por la posición geográfica. Los costos competitivos de mano de obra, hoy en día México sigue siendo más competitivo que China, por ejemplo. Abundante mano de obra calificada, sobre todo en ingenierías. Antes había fugas de cerebros, ahorita el gobierno está haciendo esfuerzos importantes porque estos cerebros se queden en México. La caída del peso frente al dólar, aun cuando lo vemos desde un punto de vista negativo, para algunos sectores puede ser positivo, puesto que les puede representar una utilidad, sobre todo para los exportadores que tienen cuentas por cobrar o venden en dólares y a lo mejor cotizaron a 18 pesos, pero cobraron a 25, entonces también es ahí una oportunidad, vamos, accesos abundantes de fuentes de energía renovables y gas natural. La reciente firma del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC, que finalmente da certeza a muchos inversionistas o a empresarios, y que de alguna manera, pues en el panorama mundial, pues México no es la excepción para el impacto, pero todavía se ve como una oportunidad importante. Y yo diría una oportunidad importante para las empresas, crear un comité de crecimiento e innovación. Este comité de crecimiento e innovación que ayudara primero a hacer un stop y a revisar los resultados obtenidos y replantar o reorientar los objetivos propios de la empresa, pivotear, es decir, pivotearse, ajustar el rumbo y en su caso continuar y avanzar,
o darle la vuelta a la hoja y empezar a emprender otro tipo de negocios. Gracias. Muchas gracias. Omar Huitrón, ¿qué oportunidades surgirían para las empresas o los sectores económicos a partir del COVID-19? Bueno, dicen que del tamaño de la crisis es el tamaño de la oportunidad. Y yo la realidad es que, viéndolo desde este punto de vista, uno tiene que programarse para alcanzar a ver dónde está lo bueno de toda esta problemática. Y voy a plantear mi comentario en dos vías. Primero que nada, para el consumidor, para la parte del consumidor, es importante citar lo que les comentaba hace un momento. El flujo de efectivo es lo que manda, también en la persona. Resultó que el COVID-19 fue más mortal para las personas morales que para las físicas, pero es importante que nosotros como personas físicas también cuidemos nuestros flujos para saber en qué invertirlos. Esa situación de cuidar esa parte de los dineros nos va a hacer muchísimo más exigentes. Vamos a necesitar que un servicio o que un producto tenga las características idóneas de lo que estoy necesitando en el momento, que sea rápido y que además no tenga un costo alto, tratando de ser empáticos con esta pandemia. Y entonces crea una situación para el empresario en donde si él creía que ya tenía un mercado ganado, pues ahorita va a ser muchísimo más complicado encontrar clientes y de alguna manera generar consumo. Entonces, ¿dónde está la oportunidad del empresariado aquí? En la parte de la gestión o del management. Lo importante aquí es primero rediseñar nuestros procesos, evaluar. Es un excelente momento porque todas las demás empresas, las pymes y las medianas y las grandes empresas, están reevaluando. Es un momento de conciencia. Es un momento de total conciencia actualmente. Entonces, todos están igual. Todos viven en la misma forma en esta pandemia. Están pensando cómo es que pueden pasar esta ola sin que los ahogue. Y una vez que no los ahogue, hay un motivador muchísimo más fuerte. Las empresas que subsistan de esta pandemia se van a quedar con la mayor parte del mercado en sus sectores. Entonces, ¿cuál es el juego ahorita? Como lo platicaba el licenciado Rivas, hay que buscar la supervivencia, pero no solo eso, sino buscar la oportunidad en lo que está dentro de nuestro círculo de influencia. ¿Qué es el círculo de influencia del empresario? ¿Dónde están los procesos que generan obesidad empresarial? ¿Dónde está la parte tecnológica? ¿Hacia dónde voy a emigrar? ¿Hacia dónde voy a buscar emigrar? ¿Subirme a las tendencias? Hoy en día todo está en el celular, hoy en día todo está en los procesos, hoy en día todo está en la rapidez. Tenemos que empezar a pensar como empresarios que el día de mañana una pandemia no nos ataque y no nos tenga en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, creo que esa oportunidad de conciencia, creo que esa oportunidad de visión, creo que esa oportunidad de alcanzar a ver que después de la tormenta siempre llega la calma, es fundamental para el emprendedor y el empresario mexicano, porque de aquí vamos a salir fortalecidos. Una de las ventajas fuertes del mercado es que nos vamos a quedar con productos de calidad y servicios de calidad para aquellos empresarios que decidan invertir en eso, invertir en cómo le van a beneficiar a su cliente a través de los servicios. Es un momento, como lo comentaba al inicio, de darle la bienvenida al cisne, aquello que era improbable. Aquellos que lo logren son los que se van a ganar el mercado. Gracias, Omar. Y bueno, para ir cerrando este panel, nos gustaría pues ya empezar a dar las conclusiones finales, ¿sí? Tomarnos de 3 a 5 minutos para que cada quien participe y dé recomendaciones y conclusiones de todo esto que hemos venido hablando. Y me gustaría empezar con la contadora Marister. Con todo gusto. Con todo gusto, por supuesto. Bueno, la conclusión sería que estamos viviendo momentos de gran incertidumbre, donde no podemos contar con una política económica clara por parte del gobierno federal. Necesitaríamos impulsar una política fiscal que vaya orientada a dar impulsos o estímulos en impuestos. Vemos en la historia que cuando hemos tenido, pues cuando se dan impulsos en materia fiscal o estímulos en materia fiscal, pues se reactiva un poquito la inversión, los empresarios sacan de donde pueden para poder invertir o reactivar su economía con tal de no pagar impuestos o disminuir la carga tributaria. Obviamente ya se comentaba el gasto del gobierno que se va a ver afectado y eso definitivamente también va a contraer la economía. La política monetaria, el sistema de salud, un dato interesante, por ejemplo, el presupuesto nacional veía en estos días para el sector salud son 600 y tantos mil millones de pesos para todo el año, para todos los subsistemas de salud. Y si ustedes escucharon en el primer trimestre, la pérdida de Pemex fueron más de 500 y tantos mil millones de pesos, ¿no?
prácticamente todo el presupuesto de salud a nivel nacional para este año. La seguridad nacional, hay incertidumbre, las regulaciones, la deuda soberana y la crisis y la política comercial. ¿Cuál sería la recomendación? Diversificar. El trabajo a distancia que ahorita se está haciendo por necesidad, a lo mejor en muchos aspectos los empresarios lo van a adoptar. Hay trabajos que no se podrán llevar a cabo, pero otros como de oficina, de apoyo administrativo, de ventas que no sean físicas, de administración o algunos tipos de negocios, pues el home office a los empresarios les podrá resultar más atractivo y hasta eficiente en el gasto, puesto que ahorrarán desde espacios hasta otros gastos, incluso convertir a algunos trabajadores en freelance y que desde sus casas puedan prestar estos servicios. Y para los trabajadores también puede ser algo importante. La recuperación, la verdad, creo que va a depender también del nivel de propagación, de la forma ordenada conforme vayamos reincorporándonos a las actividades cotidianas, de que se encuentre una vacuna, por ejemplo, y las medidas que tomen cada uno de los gobiernos. Si no somos responsables en este sentido, puede resultar contraproducente y a lo mejor crearnos problemas mayores aún. Obviamente, ver el financiamiento. Yo estoy convencida de que las empresas que han sido sanas, que han cuidado mucho el gasto, que no se han empasivado, que no están tan apalancadas, han superado crisis importantes y esta no va a ser la excepción. Pero hay que ver o hay que ser conscientes que los negocios se ven con la cabeza fría, no con el corazón, ¿sí? Entonces, si es negocio, si todavía hay posibilidad de seguir adelante, vamos avanzando. Y si no, darle la vuelta y, insisto, reorientar la inversión o ver otras alternativas de crecimiento o de crear negocios, ¿no? Y bueno, termino con una frase. Mi hijo el mayor me decía, mamá, en época de crisis hay gente que se pone a llorar y hay gente que vende Kleenex. Y yo decidí vender Kleenex. Sí, entonces lo dejo para la reflexión. Sí, gracias. Gracias, contadora. Amrod, conclusiones y recomendaciones, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, para concluir, vamos a tomarnos desde el punto de vista de que una vez que cambiamos la mentalidad a, ok, no sabemos hasta qué punto va a llegar el COVID, no sabemos en qué momento vamos a salir, no sabemos si puede incluso haber un brote para el próximo año o para el segundo semestre del año, que muchos especialistas también dicen que es uno de los riesgos que podríamos tener en cuanto a la cuestión económica. Lo que hay que hacer es ponernos dentro de esta mentalidad de vamos a sobrevivir el día a día a través de los recursos que tenemos, ¿sí? Con el gobierno o el apoyo del gobierno federal no vamos a contar, por lo menos no en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, vamos a replantear nuestros negocios a través de, uno, la seguridad. Vamos a ver qué tantos riesgos tenemos de todo, tanto como personas físicas como personas morales, en cuestiones fiscales, en cuestiones penales, en cuestiones patrimoniales, ¿sí? En cuestiones laborales. Muchos de los empresarios me dicen, oye, es que ¿qué hago con mi planta laboral? Porque ya no estoy pudiendo con el gasto. Los liquido, les pago la mitad. Ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo. Les digo, hay que llegar a compromisos, ¿sí? Hay que ver cómo hacemos que esto camine y nos protegemos al mismo tiempo. Vamos a tratar de blindar todos esos aspectos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista fiscal para que más adelante no abramos la puerta a que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo, quien sea, venga y se meta con las negociaciones que queden en pie, porque al final del día son sobre esas negociaciones sobre las que se van a ir, o sea, no sobre las que no sobrevivan, sino las que van a sobrevivir, que es sobre lo que tratamos de hacer. Entonces hay que tratar de proteger y de blindar todo eso, tanto como persona moral como persona física, para no tener una afectación más adelante. Y en este periodo de crisis hay que aumentar la productividad a través de cómo voy a diversificar el gasto, ¿sí? Cómo voy a hacer que el gasto sea más rentable, como decía Omar, y cómo voy a hacer que esto se traduzca en buenos o en beneficios fiscales, que son los que ya existen en la ley. Ya no olvidémonos de lo que nos puede dar el gobierno federal. Como persona física, les digo, ahí está el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, que te habla de un catálogo de ingresos que no son acumulables. Hay que ser creativos a ver cómo encuadramos nuestros ingresos dentro de ahí, digo, dentro de muchos otros mecanismos. Como persona moral hay que ver si nos conviene empezar de nuevo o nos conviene aprovechar las pérdidas que tenemos ahorita
para que en un futuro amorticen las ganancias y diluyan el pago de los impuestos. Hay muchas cosas que podemos hacer si nos ponemos creativos, si nos ponemos de verdad a reflexionar. Hay muchos beneficios a los que podemos acceder que en realidad no accedimos nunca, o las empresas no lo hacen porque no tenemos la disciplina administrativa tampoco. Entonces hay que empezar a poner nuestro negocio y nuestras cuentas en orden para poder accesar o tener acceso a todos esos beneficios que ya existen, sobre todo como personas morales, como empresas. Hay algo que no hemos tocado que va a quedar por ahí. A partir del 1 de julio entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC. Ahí se van a abrir nuevas oportunidades de negocio para todos. Entonces, todo esto depende de cómo vayamos a regresar, ya sea escalonada o ya sea al mismo tiempo, pero hay que empezar a pensar en blindarnos de esa manera. Gracias, Samrod. Omar, te tocó cerrar esta última secuencia de preguntas, pero les platico antes de que comience Omar que tenemos algunas felicitaciones y algunas preguntas que nos vamos a tomar el tiempo cada quien. ¿Les parece bien 2 minutitos para darle a cada pregunta? Cada ponente le da 2 minutitos, ¿sale? Entonces, Omar, cerramos por favor con recomendaciones y conclusiones. Bueno, creo que la frase de la contadora resume gran parte de lo que estamos viviendo. El ejercicio ahorita se trata de primero, y lo voy a hablar de manera cronológica. Lo primero es hacer conciencia uno. Las personas que vivimos o que en algún momento vivimos sin presupuestos y sin alcanzar a ver escenarios, es muy difícil que podamos tener calma, como les decía. Y la calma conlleva mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es la implicación primaria? Primero, hacer una retrospectiva de en dónde es donde la estoy regando en cuanto a mi forma de generar dinero en la empresa. Y no nada más eso, sino cómo llevo los presupuestos en casa, cómo llevo los presupuestos al ser yo solito, cómo ejecuto mis gastos. Entonces, esa primera conciencia nos permite tener escenarios, nos permite tener calma, y en una segunda etapa, entonces sí empezar a evaluar dónde está la oportunidad. Yo siempre voy a ser alguien que apoya el hecho de las inversiones. Es importante en este momento impulsar el emprendedurismo. ¿Por qué? Porque todos estamos empezando, como les digo, de cero. Hay empresas que ya llevaban aquí 5, 10, 15 años que se rompieron en 3 meses, que hoy ya no tienen cómo empezar. Entonces, eso genera ideas, genera un poquito más de competencia. Entonces, es importante que a partir de ver esos presupuestos, ver cuánto puedo empezar a invertir, no nada más en bolsa, sino también en cuestiones de proyectos, y de ahí empezar a generar un crecimiento y una competencia sana. Y después de eso, en esa parte, yo siempre he dicho que de repente es importante el flujo de efectivo, pero cuando vemos que el flujo va disminuyendo, nos hacemos más creativos. Empezamos a buscar las formas de generar más negocios, de generar más canales. Entonces, no tengamos miedo a perder esas cuestiones. Es importante proteger los patrimonios, es importante la parte de aprovechar las cuestiones legales, pero en todo eso no lo enfoquemos solamente en el dinero, sino en ser más creativos para salir fortalecidos de la crisis. Es importantísima esa cuestión. La cuestión macroeconómica, tengo una persona que siempre me ha dicho, ¿cuándo ha estado bien México? ¿Cuándo ha sido el momento ideal para emprender? ¿Cuándo ha sido el mejor momento para establecer cuestiones de proyectos? No ha existido, no hay un momento ideal. La cuestión es poder tomar decisiones, poder establecer escenarios, como les comento, y de ahí poder tomar decisiones para generar pues, un crecimiento como país. El costo más grande del empresario actualmente, el que quiere estar ahí siempre en el negocio y que no se atreve a crecer y a tratar de generar un knowledge que le permita tomar decisiones, pues es que no nos permite crecer como país. Entonces, es un gran momento para programar nuestra cabeza, para ser creativos, para ser conscientes y para salir fortalecidos de toda esta crisis económica, financiera, de lo que ustedes vean. Yo soy un impulsor de que en este momento las personas que realmente se junten con sus comités, se reúnan en estas juntas para llegar a conclusiones de mercado, comerciales, que les permitan salir fortalecidos, se van a ganar el mercado. No hay que tener miedo, hay que apostar por esta parte de la creatividad, de la innovación, de la tecnología y de todas las tendencias que vienen. Gracias, Omar. Y bueno, demos paso, si lo ven a bien, a la sección de preguntas y respuestas. ¿Sale? Vamos a empezar en el orden que llegaron. Nos da gusto saludar a Ignacio y él pregunta, ¿qué negocios creen
que podrían ser los mejores para emprender después de la pandemia y en medio de la crisis económica? Damos el turno a Amrot Rivas. Sí, claro. ¿Qué negocios pueden ser los mejores para emprender? Digo, cualquier negocio que emprendas a través de estos medios o en este panorama puede llevar un riesgo, pero ¿cuáles negocios son los mejores? Aquellos que te den la mayor cantidad de flujo de efectivo de regreso. Hay que ser creativos, hay que aprovechar las nuevas tendencias y las nuevas herramientas que se vinieron ahorita. Cualquier cosa que se pueda llevar a cabo a través de medios digitales es una apuesta que a lo mejor no es a corto plazo, pero es una apuesta que seguramente se va a desarrollar mucho más rápido que lo que estábamos pensando. Gracias, Amrot. Contadora Esther, la respuesta para nuestro amigo Ignacio. Considero que hay muchas opciones, pero creo que todo lo que tenga que ver con tecnología en este momento toma un impacto importante y un área de oportunidad para todos los que quieran emprender negocios importantes o si ya están inmersos ahí, a lo mejor darles alguna modalidad, todo lo que tenga que ver con tecnologías, con biomédica, con cosas de soluciones que faciliten los accesos. Vamos, ahorita, por ejemplo, el e-commerce pues tomó una fuerza importante por la situación que estamos viviendo, pero creo que todo lo que tenga que ver con tecnologías va a ser un área de oportunidad muy importante para poder emprender negocios o reorientar nuestros negocios. O sea, a lo mejor el negocio que estamos llevando a cabo ahorita es muy bueno y lo que hace falta es ser creativos en los canales de distribución, en buscar otras formas de venta, en fin, o sea, no sé, hay muchas oportunidades y creo que todos los negocios es nada más cuestión de ser creativos. O sea, cuando empezó esta época de confinamiento, alguien me dice, oye, yo tengo una papelería y definitivamente de ahí vivo y ya no voy a poder abrir la papelería porque tengo que cerrar, porque no soy actividad esencial, ¿de qué voy a vivir? Yo le decía, sé creativo, a lo mejor tienes que crear una página web, establecer ventas vía electrónica, servicio a domicilio, no sé, ser creativos, innovadores, crear otras oportunidades, pero una app para que me pidan todo a través de una app, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología, yo le apostaría. Gracias, contadora. Omar, tu opinión a la consulta de Ignacio. Voy a darte, Ignacio, tres cuestiones para no meternos en muchos revuelos. Todo lo que efectivamente tiene que ver con e-commerce, el día de hoy hay que subirlo a las plataformas. Si tú estabas vendiendo un producto y no está en Internet, es el momento ideal para meterlo al Internet. Es el momento ideal para venderlo a través de una plataforma, poner un procesador de pago que sea seguro y que empieces a generar ingresos residuales. Segundo, si te quieres meter a un tema muchísimo más especializado, todo lo que tenga que ver con vender información o interpretación es fundamental. Si tú eres experto en algún tema, es fundamental que empieces a vender esa interpretación que ayude al empresariado a aprovechar áreas de oportunidad. Todo lo que tiene que ver con información es fundamental para que lo vendas. Y tercero, si eres un empresario un poquito más tradicional, que de repente le cuesta trabajo subirte a la ola tecnológica, lo único que te recomiendo es que te metas a industrias que tengan que ver con cuestiones esenciales. Por ejemplo, lo que hoy no se detuvo, la distribución de alimentos, la parte de transporte o, por ejemplo, la parte de cuestiones financieras, ¿no? o servicios financieros. Sé que existen ciertas barreras de entrada, pero habrá que buscar la forma. Los servicios financieros no necesariamente tienen que ser créditos o que tú otorgues créditos, sino que te metas a inversiones inteligentes. En estos tres modelos que te estoy dando como ejemplo, en los tres tienes que saberlo o estudiarlo. Lo más importante es que los estudies, que te animes a hacerlo, que no haga parálisis por análisis y que de ahí pues, empiece a generar resultados y empieces a experimentar. Es un excelente momento para experimentar. Todos estamos de cero. Esos tres negocios yo te recomiendo para que empieces en esta pandemia y sea tu negocio pues, después del COVID, ¿no? Que en esta crisis siempre nacen grandes empresas. Gracias, Omar. El usuario Notebook Asus hace dos preguntas. ¿Cómo va a ser el cliente después de la pandemia? Y dos, ¿cómo proteger el patrimonio familiar de las personas físicas ante la crisis actual? Quiero empezar esta pregunta con la maestra María Esther, por favor.
Por supuesto. En cuanto a la protección del patrimonio familiar, por ahí el abogado ahorita nos podrá dar mejores herramientas porque es un tema meramente legal, pero existe un instrumento a través del Código Civil que se puede inscribir el patrimonio familiar y este es inembargable inclusive y es una cantidad que puede ser atractiva en estos momentos, obviamente como un mecanismo mínimo, pero hay muchas opciones, ¿sí? En la otra parte, perdón, ¿cuál era, Patricio? Era... Era el tema de los clientes. Ahorita se la da, permíteme. Es cómo va a ser el cliente después de la pandemia. Yo creo que ya lo dijo Mar, va a ser más exigente, o sea, vamos a tener todos, yo creo que dar más por menos a lo mejor, tenemos que mejorar los servicios, los productos y el cliente que tenga para hacer uso de estos servicios o el consumo de los productos que nosotros estamos proveyendo, pues tendrá que ser de mejor calidad, ¿no? Entonces creo que el cliente va a ser mucho más exigente y nosotros tenemos que prepararnos más, pero también estoy convencida que vamos a salir fortalecidos y con una gran experiencia de todo este proceso. Muchas gracias, maestra. Omar Huitrón, ¿cuál es tu posicionamiento en relación a estas dos preguntas? Bueno, en la parte del patrimonio, sin conocer y sin ser experto, porque la realidad es que yo no tengo esa especialidad sobre la parte patrimonial, lo único que recomiendo es que esta parte de la inversión, o donde se decida meter inversiones, sobre todo de personas físicas, tengan que ver con activos de bajo riesgo en este momento. Y si vas a meter un activo de alto riesgo, que tiene que ver con acciones o portafolios de inversión un poquito más arriesgados, que sea una parte nada más de tu patrimonio. No le vayas a meter todo, no vayas a tener esta corazonada y vayas a quererle meter todo porque piensas que efectivamente mañana el petróleo va a volver a subir a los $100 y de ahí nos vamos a ser millonarios. Está fluctuando mucho el mercado. Entonces, hay que proteger esa parte del patrimonio. En la parte del cliente, el cliente, como se los platicaba, hoy tiene una enorme oportunidad de ser muy exigente con las empresas, muy exigente. ¿Y a qué me refiero con exigente? Primero, va a necesitar rapidez. O sea, las empresas que den rápido sus servicios son las que se van a ganar la parte del mercado. Ahorita veía una frase que debíamos de ser como cucarachas, ¿no? Muy rápidas y con este sentido de supervivencia. Entonces, ahorita es un momento de supervivencia. Quien se dedica a darle rapidez al cliente, bueno, tiene gran parte del mercado ganado. Segundo, la parte del acceso o la accesibilidad. Hoy las tendencias están cambiando, ¿no? Hoy el cliente no va por la propiedad, va por el acceso. Entonces, si tú le ofreces acceso a algo que parece que para el cliente le parece de valor, entonces vas a tener un gran punto de oportunidad. El cliente va a buscar el acceso, va a buscar la parte de la rapidez y sobre todo, no nada más es una cuestión de los millennials, que luego de repente escuchamos que los millennials ahora están buscando todo fácil y demás. No, es una tendencia que hemos experimentado todos en donde la facilidad con la que tu producto se vea en el mercado va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, esos 3 puntos es el comportamiento del cliente actual, además de, bueno, muchos otros que a partir de los mercados y de evaluarlos, pues tendrás que definir para ver qué es lo que más le conviene. El cliente lo único que tiene seguro es que a partir de ahora va a cuidar más su dinero y se va a convertir en el doble de exigente. Hay que aprovecharlo. Gracias, Omar. Amrot, ¿qué posicionamiento tenemos de tu parte en relación a esta consulta que nos hace el usuario? Sí, pero empezando con el tema del cliente, pues como ya dijeron mis colegas, el cliente se va a volver una persona mucho más exigente, mucho más cuidadosa en la forma en la que gasta. Entonces, como empresa o como prestador de servicios, hay que tratar de elevar las expectativas de lo que nosotros pretendemos ofrecer desde el punto de vista de los servicios y del producto para que el cliente vea más valor por lo que está comprando, sobre todo porque los recursos pues, se van a ver un poco más disminuidos. No quiere decir que al cliente le vaya a dar miedo consumir el producto, simplemente va a buscar el que le genere mayor rendimiento y para eso tenemos que adaptar nuestros servicios y nuestros productos a un nivel de calidad todavía más alto al que estábamos acostumbrados a ofrecer. En cuanto al tema del patrimonio familiar, existe como tal en el Código Civil un capítulo específico, una figura específica que se llama patrimonio familiar, que se inscribe en el registro público y que lo vuelve inembargable, intocable. No, para sacarlo de ahí y disponer de él tienes que llevar ciertas reglas y es una buena forma de decir, ¿sabes qué? Este es el patrimonio que ya tengo, vamos a meterlo
o vamos a separarlo del patrimonio general para que pues, no vengan ni mis acreedores, ni parte de mi familia, ni siquiera el propio SAT, a tocar esa parte. El valor del monto de ese patrimonio familiar es multiplicar 40,000 veces el salario mínimo general, que estamos hablando casi de 5 millones de pesos, por ahí. Entonces, es una figura atractiva, sobre todo para estos tiempos, y es que lo tengo, pero es muy importante que en el momento en el que, porque hay que cumplir varios requisitos para poderlo meter al patrimonio familiar, es muy importante que ese patrimonio pueda ser, o que se demuestre la procedencia de dónde viene ese patrimonio para poderlo inscribir. Entonces, a veces ya sabemos que el patrimonio a veces lo conseguimos no por medios ilícitos, pero sí no lo declaramos como debe de ser. Entonces, hay que poner en regla todavía ese patrimonio para que no vengan por ellos y después podemos inscribirlo ahí. Es una manera muy común de hacerlo y no es tan complicada una vez que ya tienes los datos y los pasos, pero sí es una manera atractiva, sobre todo por la cantidad que subió gracias al salario mínimo. Antes se podía hasta 2 millones de pesos, ahorita ya estamos casi en 5. Muchas gracias, Amrot. Vamos a darle oportunidad a otras 3 preguntas. Nada más les voy a pedir vamos a reducir el tiempo, sobre todo por practicidad y operatividad, tanto del propio panel. Víctor de Alba pregunta, ¿la entrada en vigor del TEMEC es un factor clave para la economía tras el COVID-19? Y quiero que arranque esta pregunta Omar Huitrón. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que entramos a 2 etapas totalmente distintas. El AC antes del coronavirus y el DC después del coronavirus. Hay muchas planificaciones, muchos tratados y muchas leyes que iniciaron o se planificaron desde antes que evaluáramos la pandemia. Por supuesto, creo que la parte de los tratados comerciales, México es el país que más tratados comerciales creo que tiene en el mundo. Entonces, eso no quiere decir que se gestione bien desde el interno. El hecho de tener muchos aliados comerciales no quiere decir que efectivamente esté siendo efectivo. Entonces, un tratado más que se suma a toda esta lista que tenemos, creo que va a ser importante sobre todo tomar medidas, como en cualquier otro negocio, como en cualquier otra cuestión, ¿no? Vamos a aprovechar todos los incentivos fiscales que vengan de lo mismo y vamos a ver cuáles son los principales beneficiados en cuanto a países para saber pues precisamente cómo están sus mercados, cómo están sus economías y a partir de ahí pues empezarle a ofrecer soluciones. Creo que es una cuestión no nada más de tiempo, sino de ejecución, que al momento de aprovechar este tipo de tratados no creamos que estamos del otro lado en cuanto al mercado, sino que efectivamente hoy no nada más se tiene que evaluar la ley y se lo tiene que abrir el PDF, sino que se tiene que evaluar el mercado y las barreras que se van a generar en materia de sanidad, en materia económica, en materia de leyes inclusive, para cada uno de los países con los cuales tenemos un beneficio. Entonces, por supuesto, va a cambiar y va a necesitar un poco más de análisis. Gracias. Amrot, la entrada en vigor del TEMEC. Efectivamente, sí va a ser una de las herramientas que más hay que usar, sobre todo ahorita que vamos saliendo de la pandemia, porque Estados Unidos va a salir primero que nosotros, las industrias de Estados Unidos y de Canadá van a reactivarse mucho antes que las de nosotros, entonces hay que aprovechar todo lo que venga a través del TEMEC para poder darle un impulso y salir del bache en el que nos vamos a ver encontrados ahorita durante la pandemia. Les decía, aún y cuando Estados Unidos es uno de los países más golpeados por el tema del COVID, las remesas del mes pasado llegaron a niveles históricos. Entonces, es importante o es indudable que a través de esto, a través del nuevo Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor, es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para reactivar la industria, sobre todo cuando el comercio en México y la industria en México esté un poco más detenida. Habrá que aprovechar ese tipo de recursos. Y digo, también el tema de las inversiones, el dólar probablemente no vaya a bajar en un corto plazo, entonces va a ser atractivo para las industrias norteamericanas y canadienses. Entonces sí, creo que claramente la entrada en vigor de TEMEC va a ser una de las herramientas en las que nos vamos a poder apoyar. Gracias, Amrot. Contador Esther, ¿qué nos espera? O en este caso, ¿cómo podemos aprovechar el TEMEC después del COVID-19?
Y como ya lo había comentado, es uno de los aspectos que hacen a México atractivo todavía para la inversión. Creo que le da certidumbre a los inversionistas. En este nuevo tratado que se firmó, pues incluye la actualización en la protección de propiedad intelectual, el Internet, las inversiones, la industria automotriz. En fin, creo que sí es un tema importante que ahorita en esta época de crisis, durante la pandemia y posterior a la pandemia, va a ser un punto que le dé certidumbre a los inversionistas y hace atractivo a México para que traigan su capital a invertir. En contraposición, pues la postura del gobierno federal, ¿verdad? Que dé la certeza legal y política. Pero el TEMEC, por supuesto, que abona a resolver en parte esta contingencia y atraer inversiones. Sí. Gracias. Marta Lupita nos pregunta, ¿qué opinan de comprometerse con préstamos o apoyos de gobierno estatal como fuente de financiamiento para los empresarios de frente a las circunstancias presentes? Me gustaría que comenzara Amrod, por favor. Invariablemente los apoyos estatales que se presentaron durante este COVID van a ayudar un poco a que las empresas locales tengan algo de oxígeno. Entonces, nada más hay que revisar de verdad las condiciones porque no todos son iguales. Si las cumples y no comprometes a largo plazo el flujo o el capital que tienes, si la tasa, digamos, si la tasa de interés que te van a cobrar es razonablemente interesante, sin duda hay que aprovecharlos. Esos apoyos aparte tienen el beneficio fiscal de que no son acumulables para la empresa. Entonces es un ingreso que tienes ahí de inversión que es aparte de todo intocable para el SAT. Entonces sí es una buena manera siempre y cuando no apalanques tu futuro. Una vez que hagas el análisis de si te conviene o no contablemente y financieramente apalancarte al pago y al retorno. Gracias. Contador Esther Santos, ¿qué opinión damos hacia los apoyos que está dando el gobierno del Estado? Obviamente el gobierno, el apoyo más importante es a través de estos créditos y el punto principal es si lo necesito realmente. Obviamente, si necesito el recurso, lo voy a tomar porque por muy barato que sea, si no lo requiero, no tiene caso que tome el pasivo, vamos. Si lo requiero, yo puedo estar apalancada con créditos más caros y pues el gobierno federal, por ejemplo, ahorita liberó, justamente el lunes abrió la recepción a través de Fondos Guanajuato, varios programas de financiamiento. Uno, Mi Nómina Sigue, Mi Empresa Sigue, donde da créditos de 500,000 hasta 2 millones de pesos, da meses de gracia, da hasta 36 meses para pago y si son cumplidos en los intereses, pues puede condonar incluso el 100% de los intereses y la tasa de interés está a un 5% anual. Entonces el crédito resulta sumamente atractivo para hacer la inversión, ya sea en la empresa, para la operación, para proyectos nuevos, inclusive porque los formatos o los requisitos que está solicitando para otorgar los créditos, pues obviamente no es tan sencillo, pide una justificación en que se van a aplicar esos recursos, ya sea para solucionar deuda, pero bueno, la deuda no necesariamente tiene que ser con créditos. Si yo le debo a proveedores, yo invitaría a negociar, incluso a devolver mercancías si en su caso no le estoy desplazando y negociar con proveedores o a vender la mercancía en mejores condiciones, en fin, pero si no hay otra, aprovechar los beneficios que está dando el gobierno del Estado. Son muy atractivos, pero insisto, siempre y cuando los requiera. Si no los necesito, no, porque he visto que hay empresas incluso que están aprovechando los créditos sin necesitarlos y a lo mejor están dejando o están ocupando un dinero que sí podía ayudar a otra empresa a sobrevivir, ¿no? Que es lo más importante en este momento. Pero las condiciones son muy favorables y quien lo requiera vale mucho la pena aprovechar. Gracias. Omar, tu opinión en relación a este tema. No, bienvenidos. La verdad es que es un esfuerzo, yo creo que de la parte gubernamental para apoyar al empresariado, pero como bien lo comenta la contadora, voy a decir una tontería, pero el mejor crédito es el que vas a poder pagar, ¿no? Y sobre todo el que tienes claro para qué lo vas a utilizar. Si lo vas a sacar nada más por la parte del interés y por el apoyo, creo que no es esa la lógica
empresarial del apalancamiento. Entonces, es importante revisar, hay para muchos tipos de organizaciones, está para la pequeña y mediana empresa, está para aquellas empresas que mantuvieron a sus trabajadores a través de esta pandemia, etcétera. Entonces, hay que ver efectivamente, primero, cuál es la razón del crédito y segundo, cuál va a ser el fin del mismo. Entonces, como te lo digo, si lo puedes pagar y si tienes el flujo operativo y tus ventas y tu equipo comercial y operativo lo puede asumir, adelante, son excelentes propuestas, es una apuesta del gobierno para decir que está con nosotros y bueno, pues si de alguna manera podemos aprovechar estos incentivos, son bienvenidos. Perfecto, gracias. Miren, para irnos un poquito más rápido, ¿les parece que a cada quien le asigne una pregunta? Porque todavía nos quedan 6 y sobre todo por el respeto a que todavía tenemos gente y agradecemos el apoyo conectados y sobre todo que, bueno, aquí les voy a leer ahorita las felicitaciones al final. Están muy, muy contentos con el panel y mandan, pues ahora sí que un reconocimiento a los 3. Pero bueno, miren, Joel nos pregunta, el sector servicios será el más dañado, hoteles, restaurantes, transportes, etc. ¿Qué recomiendan a los empresarios de este sector tan importante, ya que es el que emplea más personas? Entonces, no sé quién quisiera contestar esta pregunta, que levante la mano y yo se la asigno. Omar. Innovación, esa es la recomendación de lo que viene en cuanto al sector de restaurantes, de lo que tiene que ver con hoteles, que tiene que ver con toda esta parte de los servicios. Tendremos que empezar a ver cuáles son las tendencias en aquellos países que ya salieron de la pandemia. Es importante ponerse a ver qué es lo que están haciendo en Europa, en Estados Unidos, después de esto para saber cómo van a atraer a los clientes. Hay muchísimas tendencias nuevas en cuanto a restaurantes, hay muchísimas tendencias nuevas en cuanto a disrupción y lo más importante, ser fieles al concepto. Yo les recomiendo que sean fieles al concepto, que le metan un grado de innovación, que le metan una fuerte difusión de la parte tecnológica y comercial y pues ahora sí que hacer apuestas un poquito más disruptivas, porque como les digo, el cliente va a necesitar de eso para poder consumir y con eso creo que, bueno, de alguna manera quien subsista a esta parte del flujo y le permita invertir en esta parte de innovación, creo que, bueno, tiene gran parte en el mercado. Es conceptual, ese servicio, esa parte del sector, no va a subsistir hoy nada más con lo que estaba haciendo. Necesita innovar. Y para eso necesitas generar un comité de innovación para que te dé ideas locas, ninguna se descarta y de ahí poderla llevar al mercado. Gracias, Omar. Mati Noco nos pregunta, ¿de qué manera se puede promover el apoyo al comercio local? Contadora, por favor. Sí, yo creo que definitivamente, bueno, ya se han hecho grandes esfuerzos tanto por el gobierno local como por el gobierno estatal para impulsar el comercio local. Pero yo creo que sería bueno una campaña intensiva que ya se está promoviendo, pero intensificarlo, la verdad, en cuanto a consumir lo local. Sí, o sea, el que ya decía también Omar hace un momento, tenemos que salir de la mano, a lo mejor tenemos que buscar hacer alianzas estratégicas y en este caso sería buscar consumir lo local, la producción local, lo que se comercializa de manera local, vamos, y creo que eso puede ayudar un poquito a fortalecer la economía pues, de nuestra ciudad, de nuestro estado. Y pues bueno, sería mi aportación. Obviamente aprovechar todos los apoyos, insisto, municipales o estatales que se están dando para estos sectores e impulsarlos, ¿no? Y ser creativos también en la forma de distribución de los productos o de la venta. A lo mejor ya no va a ser en un local establecido, sino a través de una página web, con una entrega a través de una alianza estratégica, en fin, cuidar esa parte del e-commerce y de los canales de distribución. También sería un punto para impulsar el comercio en la localidad. Gracias, contadora. Mi estimado Amrop, voluntariamente a fuerzas te tocó la que sigue, ¿sale? Gerardo Betancourt nos pregunta, ¿qué medidas recomiendan tomar a las empresas ante el riesgo de una nueva cuarentena mundial? Bueno, una vez que aprendamos de lo que estamos pasando, yo creo que lo más importante para las nuevas empresas hay que hacer procesos más dinámicos,
hay que darnos cuenta que lo que nos trajo esta cuarentena como enseñanza es que las relaciones pueden ser mucho más rápidas y mucho más efectivas si las tomamos en cuenta, sobre todo a través de los medios digitales, a través del e-commerce, Entonces hay que empezar a tratar de que nuestras negociaciones y nuestros productos lleguen al mercado mucho más rápido de lo que estaban llegando antes. O sea, ya no podemos estar acostumbrados a que tengas tu empresa con la cortina abierta y esperar que el cliente llegue. O sea, hay que ir a buscar al cliente, hay que ir a buscar a cultivar las relaciones y hay que cuidar los medios de producción, hay que tratar de mantener al mínimo la deuda, sobre todo si es en moneda extranjera, y hay que llevar a cabo las previsiones necesarias para que estemos fuera de riesgos en caso de que tengamos que responder ante el fisco o ante alguien más, pero sobre todo es eso, hay que aprender de lo que viene o de lo que estamos viviendo y hay que salir a buscar el mercado. Hay que tener esas previsiones. ¿Para qué? Para que si nos vuelven a mandar a nuestras casas, ya tengamos medios de comunicación y de canales de distribución y de comercio abiertos, que la gente ya está acostumbrada a que yo le proveo el servicio a través desde mi casa. Perfecto, Amrod, muchas gracias. Nos vamos a ir con la última serie de preguntas. Edgar nos pregunta, si el mayor crecimiento se dará en empresas digitales, ¿la nueva apuesta está en el sector logístico? ¿Quién gusta contestar esta pregunta? Omar. Sí, por supuesto, sí, por supuesto al sector logístico, pero desde el punto de vista de rentabilidad. O sea, de repente esta parte de la logística, de repente la relacionamos mucho con el transporte y la relacionamos mucho con ser eficaces en cuanto a llevar un producto hasta el consumidor. Pero el mercado no nada más se va a dedicar a eso, sino a hacerlo muchísimo más óptimo. Entonces, la parte logística de repente nos truena en la cabeza porque pensamos que requiere mucha inversión y que requiere muchas cosas. Yo les recomiendo algo. Si van a invertir en la parte logística, efectivamente, dedíquense también a generar información e indicadores. Con eso tienen el primer mercado captado, porque la mayoría de la gente no sabe cuánto tarda un transporte en llegar, no sabe cuánto está su ficha técnica de operación, no sabe cuánto tiene de capacidad instalada en cuanto a su operatividad. Entonces, si tú le otorgas esos indicadores de inicio, después cualquier software, cualquier cosa que tú quieras invertir, inclusive si quieres meterte a cuestión de transporte y de asesoría logística y de todo lo demás, pues bueno, primero hay que entender cómo se mueve la parte del sector. Entonces, esa es mi recomendación. Por supuesto, la apuesta logística es importante desde el punto de vista, como les decía hace un momento, informativo. Otorguen información y hoy va a estar sumamente evaluada para tomar mejores decisiones. Gracias, Omar. Mati Noco nos pregunta, ¿cómo se verá afectada la actividad de los profesionistas independientes después de la pandemia? Contadora, gracias. Creo que toma una fuerza muy importante. Creo que los profesionistas independientes, dependiendo obviamente del perfil profesional, pero creo que el compromiso es estar mejor preparados. Creo que las empresas, los contribuyentes en general, personas físicas, pues van a tener que acercarse de gente muy valiosa, de asesores muy bien preparados, con experiencia, gente que les pueda dar alternativas o soluciones a los problemas que se están presentando en los negocios. Entonces creo que los profesionistas independientes no tenemos que ser operativos, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser consultores de negocios, que realmente demos soluciones en las empresas, que orientemos sus procesos, que demos recomendaciones que realmente les den resultados, ¿no? Entonces creo que más que una afectación, tenemos un área de oportunidad muy importante, pero desde luego implica también mayor compromiso en una mejor preparación profesional. Muchas gracias, contadora. Anrop, va la siguiente. Es Vanessa López Gil, nos manda su pregunta. ¿A quién debe apoyar realmente el gobierno? ¿A los sectores económicos o a la población directa? ¿Debe priorizar el gobierno para otorgar apoyos para que al final le sea redituable al mismo gobierno? A los sectores económicos, indudablemente. O sea, la estrategia que está planteando el gobierno federal de ir y darle directamente a la población que se quede sin trabajo a través de un nuevo seguro de desempleo
es insostenible por donde se vea. El 85% de los empleos formales en este país los dan las pymes. Si tú dejas morir a las pymes, ¿de dónde vas a recuperar los recursos que estás haciendo para darle a la población que te va a pedir en general? Ya lo vimos el año pasado con su famoso Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, les duró un año y al año tuvieron que cerrar el programa. ¿Por qué? Porque ya había más solicitantes de los que podían pagar. Ahora, si dejas caer las pymes, si dejas caer el sector productivo, si el gobierno se desatiende de ellos, porque de ellos vive. Acuérdense que el gobierno no tiene una caja de dónde saca eso. El gobierno la saca del sector productivo, de las pymes, de los profesionistas y de las grandes empresas. Si tú dejas morir ese sector, te estás dando un balazo a ti mismo, porque ¿de dónde vas a seguir dando los apoyos? El gobierno tiene que centrarse en no dejar caer a los sectores económicos, a la gente que produce, porque esa gente que produce es la que va a dejar que los demás sigan subsistiendo y sigan haciendo más negocios. Los trabajadores, nada más un dato rápido, en lo que va de la pandemia ha habido más de 600,000 pérdidas de fuentes laborales formales hasta la fecha. Imagínense si dejamos caer todo el sistema productivo, que va a ser completamente insostenible esa estrategia. Antes de terminar mi participación y de manera rápida para la gente que se quedó, tenemos ahí como parte de la Barra Mexicana de Abogados y muchas otras fundaciones, se hizo una guía de orientación jurídica gratuita que está en internet y que se actualiza semana a semana, donde ustedes pueden consultar cualquier duda que tengan a través legal de cualquier materia, ya sea familiar, ya sea fiscal, penal, lo que sea, que tiene relación con el COVID, y está gratuita ahí. Patricio les va a hacer llegar ¿cómo se llama? La liga. Entonces, cualquier cosa que necesiten la pueden revisar ahí. Y bueno, nada más para que se les quede grabado, perdón, la palabra es una verdadera estupidez que el gobierno federal no esté tratando de cuidar el sector económico. Gracias, Samrod. Como bien lo comentó, les acabamos de enviar aquí en el chat la liga para que puedan consultarla, ¿sale? Y miren, ya nada más, una última pregunta. Digo, ya habíamos tocado este tema que tenía que ver con el sector hotelero y restaurantero, pero bueno, me gustaría que alguno de los tres nos pudiera compartir su opinión para la pregunta de Samantha, que comenta: el sector de servicios restaurantero ha sido uno de los más afectados durante este COVID-19. Terminando la contingencia, ¿sería buena idea emprender en esta área? ¿Quién gusta contestar la pregunta de Samantha? Va a sumar. Por supuesto que vale la pena invertir en esta y en otras áreas, siempre y cuando se tenga la conciencia de que va a tener que cambiar los conceptos tradicionales. Sí, efectivamente, y otros sectores, como les platicaba, lo que tiene que ver con servicios, hoteles, gimnasios, restaurantes, etcétera, tendrán que hacer circo, maroma y teatro para poderse ganar el mercado. Entonces, siempre es buen momento de planificar y de ponerse a ver cuáles son las oportunidades. Y si la expertise que tú tienes es la parte restaurantera y la parte del emprendedurismo en este sector, hay que echarle un poquito más de cabeza, hacerlo innovador y sobre todo que tenga un servicio de primer mundo para que entonces sí te puedas llevar el mercado, ¿no? Si vamos a entrar a las cuestiones pues, mal utilizadas, como por ahí decimos, changarreros, no, vamos a tirarle a ser empresarios y a generarle innovación a este tipo de negocios, ¿no? Gracias, Omar. Pues bueno, con esto terminamos este webinar. Les quiero agradecer en nombre de Redes Comerciales la participación de los tres y también la asistencia de los más de 120 usuarios que se registraron, ¿sí? Y que, bueno, nos estuvieron siguiendo por las diferentes plataformas. De igual manera, se va a estar transmitiendo vía redes sociales. De igual manera, se van a dar los contactos de las personas que nos apoyaron en este webinar para que, bueno, si alguien requiere algún contacto, asesoría, consultoría, con todo gusto puedan ustedes contactar directamente a los ponentes. Les agradecemos y de parte de WeChamber y Redes Comerciales, que pasen muy buenas noches. Hasta luego.